Siempre es lindo ver todas sus caritas aquí, de todos juntos en este lugar. Es bueno, es bueno y agradable. Como usted y yo acabamos de leer esta porción de la Escritura, sabe que estamos hablando de esta nueva serie que se llama, bueno, ya no es nueva, ¿no? Ya está, 4 semanas ya pasaron con esta, entonces ya no es nueva. Pero la serie que estamos viendo se llama Fiesta de Barrio y vemos cómo Jesús tuvo encuentros con personas en distintos lugares que usted y yo compartimos a diario. La casa, el picnic, momentos muy neutrales donde Jesús pudo encontrarse con personas, donde las personas pudieron conectarse entre hermanos, pero también y sobre todo con Jesús, y hubo una transformación, hubo algo distinto que sucedió y siempre terminó siendo en un proceso de bendición y crecimiento para la vida de quienes estuvieron allí. Entonces, usted y yo acabamos de leer lo último, es lo último de la historia, pero hay una historia completa que está sobre la porción que acabamos de mencionar. Lucas 14 describe que Jesús va a quedarse en la casa de un fariseo, digámoslo así, de una persona religiosa que era bastante reconocida, y pasa a quedarse con él durante toda una noche y pasan 2 acontecimientos. Hay 2 escenarios bien importantes que usted y yo vamos a ver, que usted y yo vamos a explorar hoy día y que usted y yo nos conviene aprender los mensajes que están en ellos, porque la enseñanza que está allí estoy seguro que puede generar algo muy diferente en la vida de cada uno de nosotros. Dicho esto, quiero dejarles saber que usted y yo vivimos en una cultura que ejerce una presión bastante grande por ser reconocidos, por tener aprobación, por alcanzar una manera de éxito. Desde pequeños siempre la imagen o la idea es ir escalando. Tú tienes que ir creciendo, tienes que llegar hasta lo más alto que tú puedas. En el mundo ahorita actual en el que vivimos, esta presión se vuelve más, digámoslo así, evidente o más real o más palpable, porque usted y yo vemos la carrera por la necesidad de más títulos, de más logros, de tener influencia o ser influencer o tener mayor cantidad de seguidores, a los que les fascinan las redes sociales, o el reconocimiento que uno puede recibir y pues realmente el mensaje que estamos oyendo sin palabras tal vez es como si quieres conseguir algo, tienes que hacerte conocido, tienes que hacerte ver, tienes que ser reconocido en este mundo en el que vivimos. Y entonces es algo bien interesante porque esta no es una lucha exclusiva de nuestra generación actual. No es algo que solamente pasamos en este tiempo moderno donde las redes sociales han cambiado toda la forma de vida que teníamos. ¿Quiénes vivían aquí antes de las redes sociales? Todos, ¿verdad? La mayoría. Hay una cierta generación que no vivían, que ya nacieron con redes sociales. Yo todavía estaba al borde, así. Pero, si usted y yo recordamos, la vida era un tanto distinta antes de todo esto. Ahora, esta no es una lucha exclusiva de una generación. Esta lucha se ve de diferentes imágenes o se ve notando por diferente influencia, pero esta es una lucha eterna en el corazón del ser humano. No vamos a decir eterna, consistente desde el principio. Una lucha que ha sido siempre en el corazón del ser humano por el deseo de ser valorado, de ser reconocido, por el deseo de encontrar o ocupar algo más grande, más fuerte. Y entonces, esto es algo que usted y yo podemos notar no solo en todo lo exterior de nuestra vida, sino también en la Escritura. Como le dije, Lucas 14 muestra esta porción de la Escritura, ayudándonos a entender que hay esta lucha o esta búsqueda por, a ver si esto me ayuda, el lugar de honor. Es una búsqueda que se tiene, es una lucha que está en el corazón, un hambre que se necesita saciar. Y entonces, usted y yo nos conviene poder tratar de responder algunas cosas en este día. Jesús lo que hace en esta porción de la Escritura, cuando usted y yo se la voy a contar, le voy a contar la historia, pero lo que quiero decirle es que Jesús nos muestra que el reino de Dios funciona de una manera distinta al mundo. Cuando usted y yo hablamos de acercarnos a Jesús, estamos hablando de acercarnos al reino de Dios. Y nos muestra que el mundo funciona distinto al reino de Dios. Que mientras el mundo exalta el prestigio, poder y esa autopromoción,
Dios honra la misericordia, la humildad y la confianza en Él. Y es inevitable poder notar el contraste entre estas cosas, porque no van de la mano, de hecho son opuestas. Y es algo necesario, tal vez hoy, poder explorar un poco nuestra vida, poder explorar un poco lo que dice la Escritura y poder reconocer lo que está sucediendo aquí. Entonces, Lucas, capítulo 14 del 1 al 6. Ya sé, usted me debe estar diciendo, ¿por qué pone como una historieta allí? Es la forma más bonita de poder encontrar y verlo. ¿Es para aquí? No, ¿verdad? No, está pasando nada más, ¿no? Ok. No corran, quédense sentados. Bien, Lucas capítulo 14. Ya sabe, ve, eso es lo que pasa. Mi mente se distrae mucho, así que por eso le pido que apague el celular, que lo deje en silencio, porque pasa esto. Bien, Lucas 14, del 1 al 6, muestra una primera escena. ¿Qué sucede? Lo que le dije, Jesús se queda invitado en la casa de un personaje, un fariseo, una persona que era como que enseñaba la ley o que vivía muy excelente de acuerdo a la ley, y se queda para pasar el día de reposo, y entonces cuando está allí, aparece una persona que tiene una enfermedad que se llama hidropesía. Y si usted no sabe qué es esta enfermedad, es una retención de líquidos masiva. Mucha retención de líquidos, mucha hinchazón, no se puede vivir feliz. Se vive bastante mal. Entonces, encuentra a esta persona, el día de reposo no se podía hacer nada para ellos en la cultura del pueblo, y entonces él sana a esta persona. Y surge la pregunta allí, entonces, ¿por qué estás haciendo esto en el día que se supone que no deberías hacerlo? Y entonces Jesús habla y les pone, ¿es lícito o no es lícito que se haga esto aquí? Y ellos se quedan como callados porque pues iban a quedar mal con cualquiera de las dos respuestas que dieran. Jesús les pone allí el lugarcito para que pisen el palito, ¿no? Como dices. Entonces, pasa esta situación y él plantea una pregunta. Dice, ¿quién de ustedes si tiene un hijo, un buey que cae en un pozo en el sábado, no lo sacaría inmediatamente? Y entonces deja mostrar algo bastante interesante. Si usted y yo nos ponemos a pensar en esto, ellos no pudieron responder. Porque en una mano estaba el cumplimiento rígido de la estructura religiosa que tenían y en el otro estaba la misericordia. Es decir, si tú y yo decimos, no se tiene que hacer esto por X o Z razón, y tú ves a alguien que está haciendo eso, ¿qué es más fácil? ¿Ser riguroso con esa persona o tener misericordia y ayudarle a encontrar arrepentimiento? Buena pregunta, porque esa es la misma situación en la que ellos se encontraban. Ahora, lo que ellos hacen es optar por una perspectiva o por una forma de vida que se llama legalismo. Y te voy a explicar qué es esto, porque es algo que tú vas a escuchar, pero es algo que es necesario comprender y entender. ¿Qué pasa? Ahí está. El legalismo ocurre cuando las reglas se convierten en el fin y no en el medio para amar a Dios y al prójimo. Es una obediencia que conserva la forma, pero pierde el corazón de Dios. Estoy más que seguro que tú has tenido experiencias alguna vez, en alguna iglesia, en algún lugar, con alguna persona religiosa, que cuando tú has llegado a la iglesia o has escuchado la misma historia, te han dicho, no debería vestirse así. No debería hacer esto. ¡Ah, hermana, su tobillo! ¿Verdad? Hay ese tipo de experiencias, hay ese tipo de situaciones, y solamente te estoy dando un ejemplo. ¿Por qué te menciono esto? Hace unos días escuché el testimonio de una persona que decía, esta persona se mudó a una ciudad, empezó a hacer como conectar con personas porque quería abrir como un estudio bíblico en lo que encontraba una iglesia, tenía la disposición de poder hacer esto, y entonces fue buscando y encontró una iglesia en la que empezó a participar. Empezó a conectar con las personas, porque como no conocía a nadie, empezó a ir a distintos lugares, y uno de esos lugares fue la barbería donde se cortaba el cabello. Entonces él iba, y constantemente iba cada 15 días para mantener por su corte de pelo y su barba y todo. Iba cada 15 días y entonces hablaba con el barbero. Y empezaron a tener una muy buena relación, y siempre al salir lo invitaba a la iglesia. El barbero le decía,
Puede ser que sí, puede ser que sí. Ay, miento, me estoy equivocando. No era un barbero, era la pizzería. Y el muchacho de la pizzería siempre, imagínense, pues obviamente estaba trabajando con comida, entonces siempre andaba con la camiseta manchada con la harina y con todo esto. Y entonces él siempre iba a comer, siempre lo invitaba, hasta que en una ocasión este muchacho se animó a ir a la iglesia. ¿Qué sucede? Que cuando este muchacho se animó a ir a la iglesia, tenía turno de trabajo después del servicio o de la actividad que tenía. Y entonces lo que pasa es que este muchacho se fue con la ropa de trabajo. Pues obviamente estaba limpia, pero ya tenía manchas y ya tenía cosas. Y este hombre se fue allí, llegó al servicio, bueno, estaba esperando al amigo que llegara y él le dijo, sí, voy a ir. Y nunca llegó. Este joven, el de la pizzería, jamás llegó al lugar. Él se quedó y dijo, bueno, pues por lo menos tal vez le pasó algo sin intentar y no sé qué. Entonces se fue a la pizzería después del tiempo y le dijo, y te esperé, ¿qué pasó? Y él le dijo, sí, ¿sabes qué? Lo que pasa es que cuando yo estaba llegando al lugar, vino un señor de traje que estaba recibiendo a las personas. Y me dijo, amigo, ¿no tienes otra ropa? Esa no es la forma de venir a la iglesia. Y él se sintió tan avergonzado que se fue de nuevo y no volvió. ¿Por qué te cuento la historia? Porque es exactamente lo que saca a relucir la misma historia que tú y yo estamos leyendo aquí. A veces nuestra idea es que hay muchas reglas que cumplir para acercarse al Señor. Pero cuando tú y yo nos ponemos a analizar un poquito el Evangelio, Jesús ha cumplido Él muchas de las reglas para que tú y yo no tengamos esa objeción de poder acercarnos al reino de Dios. Tú y yo debemos buscar que la persona, que cada uno, pueda acceder al Señor, porque Dios es más importante, la relación con las personas es más importante que las reglas que se pueden cumplir. Y esto es algo importante de reconocer. Ahora, esto no quiere decir que no hay cosas que se tienen que cumplir. Esto no quiere decir que la obediencia no es válida. Y esto no quiere decir que no es importante buscar la santidad, que no es importante hacer cosas de manera adecuada. Hay cosas como la vestimenta que no tienen que infringir algo, pero hay otras cosas en la vida que sí. Jesús dijo, si me amas, guardas mis mandamientos. Entonces sí, guardar la palabra, cumplir y ser obediente es importante. Pero también dijo que buscáramos el reino de Dios, que nos arrepintamos y que nos acerquemos a Él, cual es igualmente importante. Te menciono esto porque quiero dejarte saber que en esta primera historia lo que nos está mostrando es que no está hablando tanto enfocarnos en el legalismo, sino más bien en la misericordia. Lo que Jesús está buscando ayudar a entender en ese momento es que hay cosas que la misericordia, hay momentos y hay puntos en la vida donde la misericordia es más importante que toda la situación de reglas que tú y yo podamos tener alrededor. La misericordia no consiste en ignorar la verdad de Dios, sino consiste en reflejar el carácter de Dios mientras obedecemos su verdad. Es un corazón transformado que ama a las personas, que extiende la gracia al necesitado y demuestra la verdad, la verdadera obediencia, siempre acompañada de compasión. Y esto es algo que nos conviene y debería convenirnos recordar. Y no solamente recordar, sino aplicar. Porque tú y yo constantemente nos vamos a ver expuestos en esta situación. Y mientras más uno busca crecer en el Señor, a veces tiene esa tensión más grande de querer ser más recto. Y en esa rectitud a veces olvidamos la misericordia, la gracia para con las demás personas. Es bueno tener estas dos cosas en mente. Así que tú sabes que siempre quiero hacer que tú evalúes esto en tu vida. Entonces, la gran pregunta para que tú compartas con la persona que está a tu lado es la siguiente. ¿Mis convicciones me hacen más compasivo o más crítico? Tómate ahí un minuto. Comparte con la persona que está a tu lado y evalúa cómo tus convicciones funcionan en tu vida. Bien, bien. Guarde en mente todo lo que usted está pensando. Póngalo en una notita porque eso luego lo tiene que hablar usted personalmente con el Señor. Es bueno.
Es necesario, es interesante. Espero que esta pregunta le ayude a reflexionar de manera interna, a poder enfocarse, a poder concentrarse en responder y en evaluar este tema. Vuelva su atención hacia mí, por favor. Preste aquí la atención. Espero que esto pueda ayudarle a preguntarse si usted está haciendo esto de una manera consciente o inconsciente, pero que pueda reconocerlo en su vida, porque ciertamente sus acciones y su respuesta va a evaluar y va a demostrar esto. Una de las formas también en las que se ve esto desarrollado en la vida es que realmente el deseo de poder muchas veces crecer no solamente aplica en lo externo o lo fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. Y a veces esa condición de crecer implica querer jugar como en el mundo, ¿no? Apartar o empujar o hacer esa presión sobre otras personas. Y no es algo que se busca. Eso no es algo que el Evangelio nos muestra y eso es algo que usted y yo debemos ser conscientes para notarlo. Si lo hacemos, arrepentirnos, cambiar de conducta y buscar edificar al que está a nuestro alrededor. La segunda historia que esta porción de la Escritura muestra, en Lucas 17, está bien buena igual. Y de hecho, esta termina con la porción que Sarita empezó leyendo. Le cuento la historia rapidito. Jesús está en ese mismo lugar donde vio la situación, donde hay esa sanidad. Este hombre sano y les hace esa pregunta y todos quedan callados y dicen como de, caray, ¿qué podemos decir? ¿Misericordia o cumplir las cosas a rajatabla como deberían ser? Porque no podían hacer nada. Entonces, quedan con la respuesta allí por dentro. Y entonces él logra ver que entre las personas que estaban allí, todos buscaban como la mesa que estaba más cercana o el asiento que estaba más cercano a la persona que estaba haciendo el host, ¿no? El que estaba recibiendo a las personas en la casa. Entonces, muchas personas estaban yendo a esos lugares. ¿Por qué? Porque esos lugares eran considerados los lugares de honor, como el que está cercano a la cabecera en la mesa. No sé qué tradición usted tiene en su familia, qué tradición usted lleva, si en su cultura o en su medio ámbito familiar la cabecera era importante y entonces a veces estaba el papá allí o el abuelo estaba allí y por honor, ¿no? Llegaban los demás a sentarse pegados allí. Jesús ve esta situación, reconoce lo que está sucediendo allí y aprovecha el momento y dice, hey, es mucho más sabio, le dice a sus discípulos, ir a sentarse al último lugar y esperar a que si la persona, el anfitrión viene y te dice, hey, muévete a este lugar de honor, tú sí vas a recibir honra en ese momento. Lo cual sería bastante feo y vergonzoso si tú estás sentado en el lugar de honor y viene y te dice, ha llegado alguien más importante que tú, por favor, ¿puedes moverte? Eso sí sería mucho más feo. Esa es la imagen que él muestra y termina mencionando, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y entonces tú y yo necesitamos reconocer, aunque esto es bastante propio explicado, tú y yo necesitamos reconocer que esta es parte de esa búsqueda del corazón humano por sobreexaltarse, por hacerse mirar. Tanto como la aplicación de lo otro, que vimos que puede ser muy rígido, y olvidar la misericordia y no mostrar la gracia de Dios. El buscar enaltecerse o el buscar resaltar y manifestarse es algo que también está aquí manifiesto. ¿Cuál es la medicina que Dios nos provee para esto? Es algo bastante interesante, pero la forma en la que Dios nos busca ayudar a esta lucha es la siguiente. Estoy seguro de quién soy en Dios, así que no necesito promoverme. El orgullo busca ser reconocido por los hombres, pero la humildad descansa en el ser conocido por Dios. Y esto es algo de lo que quiero hablarte aplicando esta idea. Tú y yo tenemos una identidad. No sé en qué radica tu identidad, pero por como vemos el mundo, tal vez tu identidad radica en las posesiones económicas, la cantidad de dinero que tú puedas tener, el reconocimiento que puedas recibir, el buen nombre que puedas poseer. Hay muchas cosas en las que puedes radicar, o tal vez en, no sé, alguna otra cosa.
que no he citado en este momento. Pero hay muchas cosas en las que nuestra identidad puede recaer. Lo que quiero decirte es que cuando tú y yo conocemos el Evangelio, conocemos a Cristo, Él es la entrada al Padre. Y entonces esto cambia en la vida del ser humano. Porque lo primero que tú y yo nos encontramos es con un Dios que no nos pide requisitos para ser aceptados. Siempre nos pide que tú y yo nos acerquemos de una manera genuina delante de Él. No hay nada que tú y yo podamos hacer para que podamos ganarnos la entrada al cielo, ni la relación con Dios. Esa entrada y esa relación con Dios viene por gracia únicamente por Jesús. Así que la forma humana de alcanzar las cosas y el éxito no aplica en el Evangelio, porque ciertamente no hay nada que tú y yo podamos hacer para hacernos más hijos del Señor. Yo, porque ejerzo el oficio de pastor, no soy mejor que tú delante de Dios. Yo soy igual que tú delante de los ojos, porque somos los hijos de un mismo Padre. ¿Sí me entiendes? Entonces no hay favoritismo conmigo, tampoco hay favoritismo contigo. El Padre se acerca de la misma manera para con todos. Entonces no aplica la métrica humana que tú y yo podemos hacer de, es que si me comprometo más, o si hago esto más, o si hago esto menos, voy a acercarme mejor al Señor. Él nos plantea y nos ofrece una relación de padre a hijo. Y esto es importante, porque esto cambia la manera en la que tú y yo nos identificamos. Porque para sentirnos identificados en algún lugar, ¿qué necesitamos? Ser aceptados, ¿verdad? Todos hemos pasado la adolescencia aquí, ¿verdad? No mienta, yo sé que todos han pasado la adolescencia. Todos hemos pasado. Hay algunos que recién van a entrar. Hay unos chiquititos por allí que están despegando ese punto. Pero ¿qué pasa? Cuando pasa la adolescencia, ¿qué es lo que busca uno? Identificarse en algún lugar, ¿verdad? Yo no sé cuál era la forma en la que usted, o lo que usted hacía. Para mí eran los deportes. Yo estaba metido en todos y cada uno de los deportes posibles. Todos los que podían haber en Bolivia, he jugado. Y en todos, ¿sabe qué era lo peor de mí? Lo digo así. Peor de mí es que era extremadamente competitivo. Soy extremadamente competitivo, pero era mucho más enfermizamente extremadamente competitivo, y entonces buscaba resaltar en todos los deportes, ser bueno en todos los deportes. Claro, son años de diferencia, ¿no? Pero cuando ese era el tiempo, era así. Entonces, usted y yo hemos tenido alguna manera en la que hemos buscado identificarnos para ser aceptados. Lo que pasa aquí de manera interesante con el Señor es que al Señor no le interesa si yo soy el efectivamente bueno en todos los deportes. Él me acepta a pesar de mi condición. Y cuando usted y yo nos acercamos al Evangelio, cuando usted y yo nos acercamos al reino de Dios, lo que está haciendo el Señor es que nos está diciendo, ven, tú eres aceptado sin importar qué. Yo soy tu Padre. Ahora, conmigo como hijo, yo te voy a enseñar y te voy a instruir cómo vivir en la vida. Y entonces tú y yo hallamos el otro lugar que nos busca, que buscamos saciar. Un norte, una dirección, un propósito. Porque tú y yo buscamos identificarnos y un propósito para las cosas en la vida. Entonces, Cristo nos provee esto. Bueno, Dios nos provee esto a través de Cristo. Tú y yo somos aceptados y tú y yo recibimos un propósito en el Señor. Primero, tener una relación con Él. Y segundo, compartir la esperanza de esa misma relación con todas las demás otras personas. Entonces tú y yo ya no entramos en el ámbito que Jesús estaba viendo en esta situación. La identidad de ellos estaba en quién estaba más cerca de la persona de honor, para darse más honor. Pero cuando tú y yo nos acercamos al Señor, no necesitamos darnos más honor. Porque tú y yo estamos preocupados por qué es lo que Dios piensa de nosotros, porque sabemos que eso va a provocar un testimonio de quién es Él en nuestras vidas. Y ya no nos estamos preocupando de, es que yo tengo que ser el más grande, el ganador, el que tiene más posesiones, el que es más macho, el que, no sé, sin fin de cosas. Cristo nos provee una esperanza en este punto. Y cuando nuestra identidad está firmada en Cristo,
dejamos de buscar el aplauso de las personas, dejamos de buscar los likes en redes sociales, dejamos de buscar este tipo de cosas porque ya descansamos en que hemos sido aprobados por Dios. Tú y yo ya pertenecemos a un lugar. Y entonces esa seguridad nos libera ¿para qué? Para poder servir a otros con humildad, para poder amar con misericordia y confiar en que Dios, a su tiempo, Él exalta a quien es humilde delante de Él. Cambia toda la perspectiva de la vida humana que tú y yo llevamos, porque nos entrega una identidad y nos entrega un propósito. Puedes estar muy de acuerdo con esto o puedes no estarlo. No vas a estar en desacuerdo conmigo, estás en desacuerdo con el Señor. Y por eso gozamos de una hermosa relación con Dios, porque cuando tú y yo aceptamos que tenemos una relación con el Señor, estos asperajes se van puliendo delante de Él. Y entonces tú y yo nos acercamos delante de Él y decimos, Señor, ¿por qué te refieres a esto? A mí sí me gustan estos sueños. Y no está mal que sueñes en grande. Pero si eso va a ser tu identidad, y esa va a ser la forma, y ese va a ser el precio, y vas a decir, el fin justifica los medios, estás totalmente equivocado. Porque estás perdiendo todo lo que está y todo lo que Dios te ha dado alrededor de ello. Deja de luchar por algo así y más bien acércate al Señor y encuentra que su identidad nos afirma para no estar viviendo tratando de buscar el lugar de honor, sino que realmente podemos tener y ya tenemos un lugar de honor al poder estar sentados en la mesa con el Padre. Tu alma va a descansar. Te aseguro que sí. Y si ya lo has experimentado, posiblemente estás asentando con tu cabeza porque sabes que es así. Dejar de luchar por la admiración, por el reconocimiento, por la aceptación, te provee una paz que no se puede explicar. Y quiero animarte a que tú puedas hacer esto. Así que otra vez voy a pedirte que converses con la persona que está a tu lado y hazle estas preguntas. ¿Busco reconocimiento o procuro servir? ¿Y depende mi valor de la opinión de los demás? Espero que hayas respondido esta pregunta, en especial la segunda. Ahora, como soy humano y tengo vergüenza, es muy posible que nadie haya respondido de manera genuina a la segunda pregunta en este lugar. Es posible que todos hayan dicho, no, a mí, no, ¿qué voy a querer de la aprobación de los demás todavía? Es muy normal. Y es posible que todos hayamos respondido con un no a esa pregunta. Pero, tú y solamente tú y el Señor saben si eso es verdad. Y si tú sabes en tu corazón que eso no es verdad, sabes que ahí hay una intensa búsqueda por ser aprobado de una u otra manera, te animo a que le respondas al Señor. No hay vergüenza, ¿sabes en esto? Porque todos buscamos identificarnos y todos buscamos ser aceptados y todos buscamos de alguna manera. Y Cristo quiere buscar proveer esto para nosotros. Así que si tú te hayas identificado con esa respuesta, es un gran momento. Hoy es un gran día para que tú hables directamente con el Señor. Lo último que quiero decirte es que recuerdes esto. La porción termina diciendo, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Tú y yo tenemos una labor, una forma, una manera de cómo poder responder a esto. Y si tú realmente tu búsqueda es, allí está tu respuesta. Ciertamente vas a tener algo aquí en la tierra, temporal, momentáneo, pero va a pasar. Y tanto como vas a estar un momento en la cúspide, vas a ser humillado. Pero si haces lo contrario, ciertamente Dios en un momento te va a enaltecer, no de la manera del mundo, pero con algo que provoque una profunda satisfacción en tu vida. Y te animo a que tú puedas buscar esto. Si buscas una manera práctica de aplicarlo día tras día, lo que hemos aprendido hoy, primero, ama más de lo que juzgas. Tú y yo parecemos pistoleros del viejo oeste. Sacamos así, chupu, chupu, directo a juzgar al que se nos cruce con la actitud que se nos cruce con lo que pasa. Aprende a frenar tus disparos y ten
más amor y misericordia por cada una de las personas que te rodean y con que te involucras. Sirve más de lo que buscas reconocimiento. Una de las mejores maneras, de verdad, de poder quedar y de bendecir en la vida de las personas es servir. No busques ser reconocido, busca servir. Y eso va a marcar la vida de las personas y va a marcar en especial tu vida. Busca servirle a todos en cuanto puedas y cuanto puedas. Y lo tercero, para nivel personal, es confía en Dios más de lo que promueves tu propia importancia. Confía en el Señor. En el Señor tú eres aceptado, eres importante, en su familia, en su cuerpo, en su iglesia. Eres alguien que pertenece, eres alguien que tiene valor, no eres alguien que está al azar. Entonces confía en el Señor. No necesitas estar haciendo actos para ser notado. Eres notado. Sabemos, entre todos nos amamos y buscamos el bienestar aquí. Entonces confía en el Señor. No te olvides eso. Él es el Padre. Y si te ha pasado o has tenido hermanos, cuando sucedía algo en la casa, a mí me pasa todos los días con mis hijos, uno de los dos hace algo y se escucha, papi, mami, el Benji, el Josu. Pero también cuando alguno está en silencio y no está reconocido, también se escucha, papi, mami, ¿dónde está? Porque es importante. Lo mismo pasa aquí. Somos una familia, somos un cuerpo, somos la iglesia de Cristo. Y tú eres importante. Así que quiero animarte a que lo que tú y yo hayamos aprendido en esta mañana pueda quedar guardado en nuestro corazón. No es necesario buscar un lugar de honor. Busquemos estar en el lugar al lado, en la mesa del Padre, tú y yo, sentados con el Señor. Y ciertamente ahí va a cambiar muchas de las cosas y las perspectivas que tú y yo llevamos, que vivimos, con las que luchamos, ciertamente se van a transformar. Cierra tus ojos conmigo, oremos juntos al Señor. Padre bueno, gracias te damos por este día. Y decimos, Padre bueno, y te agradecemos porque, Señor, lo que acabamos de ver únicamente se puede transformar si te encontramos a ti. Únicamente se puede transformar porque tenemos una relación contigo. Únicamente podemos transformar esto porque eres tú quien provee la salida para esa lucha tan interminable, esa hambre que hay en el corazón de reconocimiento. Esa hambre de aceptación, esa hambre de propósito, eres tú quien la sacia. Y Señor, quiero pedirte que tú puedas hacer esto en nuestras vidas el día de hoy. En la gran medida que conozcamos, en la poca medida que conozcamos, podamos hablarte hoy a ti con fe. Es el único requisito. Creer que tú estás respondiendo cuando te buscamos. Y Señor, quiero pedirte que tú puedas hablar a nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene luchas en esto. Ninguno de nosotros es perfecto. Mentiríamos. Señor, pero queremos ser mejores. Queremos parecernos más a ti. Queremos que a través de nuestras acciones pueda verse la misericordia, pueda verse la gracia, pueda verse la bondad tuya. Que a través de nuestra vida, Señor, puedas impactar la vida de otros, así como en ese momento, en esa cena. Y también queremos ser libres de estas luchas que tanta presión nos ponen a veces. Ayúdanos, Señor. Pedimos, es nuestra oración como un cuerpo, como tu iglesia. Ayúdanos en esta área, en nuestra vida. Oramos pidiéndote esto y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.